Si alguien más oye esto, podría parecer una exageración. Yo también lo pensaría si alguien más estuviera hablando. Pero estaba allí, solo, y el edificio no parecía vacío. Mi turno empezaba a las 22:00 y se prolongaba hasta las 6:00. 7 plantas, 2 sótanos, un vestíbulo acristalado con vistas a la diagonal. Barcelona, de madrugada, tiene un silencio extraño. A lo lejos se oyen los autobuses nocturnos y el zumbido de las avenidas, pero dentro todo estaba apagado, como si el aire no circulara. Hacía mis rondas con una radio que silbaba suavemente al hombro, un manojo de llaves inútiles, casi todas eran magnéticas, y la tableta con los sistemas del edificio, cámaras, control de acceso, sensores de movimiento, climatización, rutina, vestíbulo, ascensores, plantas pares, plantas impares, terraza, sótanos. Lo primero que me rompió el ritmo fue el ascensor. A las 23:12 estaba en la primera planta, y la pantalla del ascensor A pasó de 7:0 a 1 y se detuvo en 2. Nadie había llamado. La tableta no mostraba tarjetas cerca de los torniquetes, ninguna puerta abierta, nada. El motor del ascensor sonó unos 5 segundos, con ese zumbido de un cable rodando, y luego silencio. Anoté mentalmente, mantenimiento fantasma. Continué con mis rondas. En los pasillos las luces tenían temporizadores con sensores. Entras, un clic en el techo y todo se ilumina hasta el fondo. El problema es que empezaron a encenderse antes de que doblara la esquina. Veía la franja de luz abrirse al frente, encenderse al revés, como si alguien pasara corriendo, y yo llegaba más tarde. Ese alguien nunca estaba allí. En la tableta, el mapa de pisos marcaba la activación de presencia en el 5.º piso a las 23:28, luego en el 4.º a las 23:29 y luego en el 6.º a las 23:30, como si me guiaran en un zigzag sin sentido. En el 3.er piso, cerca de las salas de reuniones con cristales esmerilados, oí un sonido que me costó aceptar como agua. Grifos. Abrí la puerta con mi tarjeta Mastercard. El baño de hombres estaba seco. En el de mujeres, un grifo soltaba un chorro continuo y muy frío, que goteaba como si dedos golpearan sobre metal. Lo cerré. Salí. El agua volvió, pero en un lavabo diferente. Esto pasa, pensé. Presión. Válvula. Cerré la segunda. El sonido cesó. Al girarme para irme, el aire acondicionado se encendió solo a máxima potencia, expulsando un olor a polvo viejo, como un armario sellado durante años. Lo apagué en el panel. La tableta confirmó. HVAC, apagado manual. Aún así, la ventilación continuó durante unos 10 segundos como si ignorara la orden, y solo entonces se calmó, con un largo suspiro que me erizó los pelos de los brazos. En el vestíbulo, sonó el intercomunicador. Un timbre seco, sin extensión identificada. Contesté. Ruido. No era una voz. Era un espacio abierto, viento en algún lugar, la leve vibración de un micrófono rozando la tela. Seguridad, dije. Nada. Aparté el auricular de mi oído y oí un clic sutil, como cuando alguien toca el micrófono con la uña y lo arrastra. Entonces, la línea se cortó. El historial de la centralita en la tableta registraba llamada interna, origen, indefinido. No hay ningún indefinido. El sistema siempre indica un origen. Recepción, sala de informática, cocina. Eso quedó sin etiquetar, como si la llamada hubiera salido de la nada. Regresé a las cámaras. Me gusta ver la terraza porque la ciudad afuera me recuerda que hay vida. A las 12:07 am, la cámara de la terraza se congeló. No se quedó en negro. Se congeló en un marco milimétrico, con los edificios al fondo y la bandera apenas izada por el viento. Actualicé. Nada. Fui a comprobar. La terraza no estaba cerrada con llave. El asta de la bandera crujió suavemente. No había viento, ni siquiera el frío de la mañana. Todo estaba quieto, excepto mi muñeca. Cuando entré, la cámara se desenganchó sola. Vi que la barra de conexión volvía a verde en la tableta, pero la transmisión en vivo mostró algo que no pude ver. La puerta de la terraza, detrás de mí, apareció ligeramente abierta en la cámara, una rendija de unos 5 centímetros de ancho. Me giré y la puerta estaba cerrada, de hecho, contigua.
puerta con puerta. Apunté la linterna a la cámara. En la transmisión, el cono de luz parecía retrasado, una fracción de segundo que no era la latencia típica. Era como si dos periodos de tiempo transcurrieran simultáneamente. A1, donde estaban los vestuarios y el almacén. El detector de CO2 se disparó repentinamente como si la gente respirara agitadamente en masa. El gráfico ascendió a un pico improbable durante 30 segundos, y luego bajó. Abrí la habitación. El olor a productos de limpieza. El suelo seco. Ningún ruido. Solo el sonido de mi radio sufriendo interferencias. Ese ruido tenue y penetrante que te perfora el oído. Cambié de canal. Persistió. Lo apagué y lo volví a encender. Volvió limpio. Al salir, noté tenues marcas en el polvo en una esquina del pasillo. 2 líneas paralelas, como pequeñas ruedas. El carrito de limpieza. El personal se había ido a las 9:30 p.m. Las marcas iban desde el interior del almacén hasta el pasillo y desaparecían antes de la curva, como si el carrito se hubiera detenido a mitad de camino y se hubiera evaporado. No había marca de retorno. A la 1:14 a.m., la impresora del 5º piso empezó a despertar. El sonido de los rodillos tirando del papel en el silencio era áspero. Entré en la habitación. Las luces se encendieron. La impresora empezó a imprimir hojas en blanco, una tras otra, a un ritmo constante. Presioné cancelar. Se detuvo. Procesó y luego reanudó la impresión. La desenchufé. La pantalla se quedó en blanco. El ruido se apagó. Y aún así, una última hoja salió lentamente, como si ya estuviera a medio camino, empujada por nada. Toqué el papel, frío, húmedo en los bordes, como si lo hubieran dejado en un balcón por la noche. No había balcón. Los ascensores regresaron al teatro a la 1:37 a.m. El ascensor B descendió solo a 2 de nuevo. Estaba en el 2º piso y decidí arriesgarme. Bajé por las escaleras de emergencia, notando el cambio en el aire. A1, la temperatura era normal. A2, la luz parecía más tenue, incluso con las luces encendidas al máximo. La puerta del ascensor se abrió apenas un palmo y se atascó, como si algo la impidiera moverse. Empujé con la mano y cedió fácilmente. La cabina estaba vacía. Las paredes eran de espejo. No había espejos. Eran de acero pulido. El panel mostró ocupado 1 segundo y volvió a libre cuando entré. Me quedé allí, de pie en la cabina, esperando que algo sucediera. Nada. Solo el reloj digital saltando de la 1:38 a la 1:39 como si se hubiera saltado 1 segundo entero sin transición. Salí y le dije al ascensor que subiera al 0. El dial se quedó oscilando entre 1 y 0 durante unos 3 segundos, como si la cabina dudara en un piso que no existía. De vuelta en el vestíbulo, colgué el intercomunicador y sonó de nuevo, antes de que el plástico se cerrara de golpe. Contesté, esta vez sin decir nada. El sonido que llegó fue como el de una escalera metálica bajando lentamente, paso a paso, con un intervalo regular. Conté 8 escalones. El edificio no tiene 8 escalones consecutivos, sino 12. 8. Silencio. 8. Silencio. 8. Silencio. Luego un breve suspiro en el micrófono, como si alguien lo pusiera a prueba. Hola, aventuré. 8 escalones. Clic. Línea muerta. No busqué explicaciones personales. No había ningún alguien de mi pasado, ningún mensaje secreto. Eran cosas que sucedían fuera de mi control, como si el edificio hubiera adoptado un comportamiento humano. Y lo que me asustaba no era el ruido en sí, sino la repetición ilógica, la sensación de que cada sistema, ascensor, luz, impresora, teléfono, rompía las reglas durante unos segundos y luego fingía normalidad. A las 2:03 a.m., me senté en recepción a respirar. Una notificación apareció en la pantalla de la cámara. Puerta de emergencia. Planta 7. Abierta 00PO02. Llevaba mi tarjeta Mastercard. No sonó ninguna alarma. Subí las escaleras. Las luces del pasillo se encendieron antes de que llegara, todas a la vez, como si alguien se hubiera adelantado corriendo y hubiera accionado interruptores invisibles. La puerta de emergencia de la 7ª planta estaba cerrada. Pegué el oído. El metal resonaba con el lejano sonido del viento que se filtraba entre los barrotes
como si tras la puerta hubiera un pozo profundo. Esta puerta da a la escalera interior, y la escalera interior da a la terraza. La toqué con la mano, fría. Al retirarla, sentí una extraña sensación en la palma, como cuando se sostiene una moneda fría demasiado tiempo. Una marca sin marca. Regresé al vestíbulo sin correr, porque correr solo en un edificio vacío aumenta el miedo. El intercomunicador no sonó. Las impresoras estaban en silencio. El ascensor obedeció. Durante unos minutos todo pareció normal. Fue durante ese intervalo que me di cuenta de lo peor. Había perdido la noción del límite. A partir de ese momento, cada sonido, cada luz, cada gráfico en la tableta podría estar diciéndome la verdad, o arrastrarme a un patrón que no podía descifrar. Si crees que no es suficiente, recuerda que los edificios no inventan hábitos. Las personas sí, las máquinas lo siguen. Esa noche, las máquinas estaban eligiendo. El edificio no era solo anómalo, estaba activo, y empecé a sentir que la rutina de seguridad se había convertido en algo más. No una inspección, sino una persecución. Cada piso parecía respirar al ritmo de mi presencia, esperando mi presencia y reaccionando. La primera evidencia provino de las cámaras. La tableta mostró una alerta en el segundo piso. Movimiento detectado. Habitación 204. Esta habitación había estado cerrada desde que la compañía de alquiler se fue hacía meses. Cuando llegué, la puerta tenía el sello de seguridad intacto, pero a través del cristal esmerilado, vi sombras. No una, sino varias, como gente reunida, moviéndose lentamente. Una figura más grande pasó cerca del cristal, y juro que la opacidad pareció disminuir por un instante, como si el cristal quisiera revelarse. Cuando abrí la puerta con la llave maestra, la habitación estaba vacía. Polvo en los muebles, sillas apiladas, nada tocado. La tableta actualizó, sin movimiento, pero la cámara grabada seguía mostrando figuras que se desvanecían en la oscuridad, como humo que se alejaba. El día 6 me encontré con otro tipo de distorsión. El pasillo parecía más largo. Conozco bien la longitud. 20 pasos hasta la última habitación. Pero esa mañana conté 35, 40, y la puerta nunca llegó. Cuando por fin toqué el pomo, miré hacia atrás. El pasillo tenía la misma longitud de siempre, como si solo se estirara al avanzar. Mi cuerpo reaccionó de forma extraña. Me sentí mareado, como si me mareara, y tuve que apoyarme en la pared. La pintura rugosa parecía latir bajo mi mano, como si se me pusiera la piel de gallina. La quité rápidamente, y vi manchas de humedad que se extendían como venas. Al parpadear, desaparecieron. A las 3:27 a.m., la radio, que había estado apagada, volvió a silbar. No había corriente, no había canal. El ruido aumentó hasta parecer un susurro. No eran palabras claras, sino la cadencia de voces. Reconozco cuando un ruido es aleatorio. Este no lo era. Eran sílabas entrecortadas y repetidas, como si alguien intentara formar frases en un idioma inexistente. Alejé la radio, y aún así sentí una vibración en la mano, como si la voz fuera material, una ligera pesadez que atravesara el metal. Decidí volver a la terraza, jadeando, pero la ciudad había desaparecido en la distancia. No literalmente. Las luces estaban allí. Barcelona viva a primera hora de la mañana. El problema era que parecía demasiado lejana, como si la estuviera mirando desde más de 7 pisos de altura. El sonido de la calle se había apagado. Ni coches, ni viento, ni aviones. Solo el edificio respirando. El asta de la bandera ondeaba sola, sin viento, a intervalos regulares. Tic, 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 como un metrónomo. Miré la señal en directo de la cámara de la terraza en mi tableta. No estaba allí. La terraza estaba vacía. Podía verme allí, pero la cámara me lo impedía. Regresé a toda prisa, intentando convencerme de que era solo un fallo del sistema. En el ascensor, pulsé planta baja. La pantalla parpadeó. 3. No existe el 3. La cabina se estremeció, descendiendo más allá del 2. Los segundos transcurrieron con un frío absurdo, como si la temperatura hubiera bajado 10 grados. Cuando se abrió la puerta, estaba completamente oscuro, sin luces de emergencia.
solo un fuerte olor a hierro y polvo húmedo. Retrocedí y pulsé el 0 repetidamente. La puerta se cerró despacio, a regañadientes. La pantalla saltó directamente al 1, ignorando todos los pisos. Salí sin aliento. A partir de entonces, el edificio empezó a resonar con sonidos humanos, aunque desplazados. Una tos seca resonó desde el 4.º piso. En el 5.º, pasos lentos y arrastrados. En el vestíbulo, oí que llamaban mi nombre. No me cabía duda. Era mi voz, solo que provenía del intercomunicador. Respondí, y oí mi propia respiración, idéntica a la que estaba respirando allí, en ese preciso instante. No hay lógica. No hay ¿quién anda ahí? El edificio responde solo. No es el fantasma de una persona. Es el propio edificio el que ha aprendido a imitar la presencia. Si antes pensaba que el edificio solo imitaba la presencia, ahora entiendo que estaba construyendo algo, y usándome como molde. La primera señal estaba en el 2.º sótano. Tomé las escaleras de emergencia, pues ya no confiaba en los ascensores. El olor a hierro había vuelto, más intenso. Al doblar la esquina, vi una sombra al final, inmóvil. Mi corazón se aceleró, pero me di cuenta de que no era una persona. Era mi propia silueta proyectada en la pared, incluso sin luz detrás. Moví el brazo, y permaneció inmóvil. Volví a moverme, y tardíamente la sombra me siguió, como si tuviera voluntad propia. La pared tembló ligeramente, como si absorbiera el movimiento. En el vestíbulo, la recepción me pareció distinta. Los muebles se habían movido, o al menos parecían haberse movido. La silla que estaba usando estaba orientada hacia la entrada, y el monitor mostraba la cámara de recepción, con un retraso de unos segundos. Pero el detalle imposible. En la grabación, aún no había llegado. La silla giraba sola en la pantalla, y solo entonces giró frente a mí, como si el vídeo fuera el original y la realidad una simple copia diferida. A las 5:02 a.m., el edificio decidió hablar, no con voces humanas, sino con todos los sistemas a la vez. Las luces del 3.er piso se encendieron con un código rítmico. El intercomunicador sonó con pulsos regulares, y la radio apagada empezó a vibrar al unísono. Observé, fascinado, y me di cuenta de que era un patrón. Corto, corto, largo. Luego largo, corto, corto, como un lenguaje. No entendía qué significaba, pero lo reconocí. No era aleatorio, era un esfuerzo de comunicación. En el 7.º piso, donde las habitaciones tenían paredes de cristal, el reflejo revelaba más de lo que había. Pasé por una habitación vacía y vi, dentro, a alguien sentado a una mesa. Yo, la misma ropa, la misma postura. La diferencia, el otro yo, escribía en hojas sueltas, con una calma enfermiza, y no levantaba la vista. Cuando intenté abrir la puerta, estaba cerrada con llave. Golpeé el cristal, el reflejo, o lo que fuera. Dejó de escribir y levantó lentamente la barbilla. No tenía rostro definido, solo una mancha pálida, como papel empapado. Pero los gestos eran míos, inconfundibles. El yo del cristal se levantó y se desvaneció solo, como la imagen de un televisor apagado. A partir de entonces, los sonidos se convirtieron en imitaciones grotescas. Al 4.º oí mi propia risa, pero acelerada, repetida como un eco mecánico. Al 5.º oí pasos detrás de mí que se detuvieron justo cuando yo lo hice. No era una persecución, era una copia. El edificio no quería asustarme, quería aprender, como si cada gesto mío fuera una lección para él. A las 5:31 a.m., vi algo que me destrozó. En la pantalla de la cámara, la imagen de la azotea mostraba una escena imposible. Decenas de personas, todas con uniformes de seguridad, caminando en círculos. Misma ropa que yo, misma forma de andar, misma complexión. La cámara se fijó en un rostro y no hubo duda. Era yo, repetido, incontables veces. En la azotea real, cuando subí, estaba vacía. Pero en la tableta, la imagen continuaba, y las I giraban en círculo, repitiendo gestos que había hecho horas antes. Mirar hacia atrás, rascarse la nuca, frotarse los ojos, como si el edificio almacenara cada detalle y lo multiplicara en versiones paralelas. Corrí de vuelta,
Pero en el vestíbulo sonó el intercomunicador y no pude ignorarlo. Respondí, silencio. Luego, una respiración, igual que la mía, sincronizada. Y luego una frase corta, en tono neutro, sin emoción. Ya no eres necesario. Faltaba menos de una hora para mi turno, pero no quedaba tiempo real que medir. El reloj del vestíbulo se detuvo, avanzando minutos a minutos, y luego retrocediendo. De repente, estaba sentado en la silla de recepción, sin recordar haberme sentado. El monitor mostraba la imagen de la cámara en mosaico, pero cada cuadro mostraba la misma escena. Yo, de pie en medio de cada piso, inmóvil. Algunos miraban al techo, otros a las paredes, otros directamente a la cámara. Ninguno respiraba. Me puse de pie, sin saber si era mi propia voluntad o el impulso del edificio. Cada paso resonaba como si no tuviera peso. Crucé el pasillo de la planta baja, y al empujar la puerta de cristal que daba a la calle, no se movió. No estaba cerrada con llave, simplemente no se movía, como si fuera parte de la pared. Golpeé, pateé y me esforcé hasta que me dolieron los hombros. Afuera, Barcelona seguía despierta. Una mujer paseaba a su perro. Un taxi pasaba lentamente. Pero ninguno de los dos miró dentro, como si el edificio fuera invisible, como si yo ya no estuviera allí. Regresé al vestíbulo y sonó el intercomunicador. Respondí sin dudarlo. Silencio. Luego, el mismo sonido de pasos metálicos. 8 pasos. Pausa. 8 pasos. Pausa. Entonces llegó algo diferente. Un 9º paso. Un error. Era el edificio diciéndome que ya no necesitaba repetirse, que ya estaba improvisando. Subí al 7º piso. La puerta de emergencia estaba realmente abierta esta vez, abierta de par en par hacia la escalera interior. El aire era denso, frío y húmedo, como el de un sótano. Bajé, y cada piso parecía llevarme más profundo, aunque fuera hacia arriba. La sensación era de zambullida, no de escalada. Y en las paredes aparecieron marcas, no garabatos ni símbolos, sino huellas de manos, cientos de ellas, todas idénticas a las mías. Al llegar a la terraza, encontré las copias, no docenas, sino solo una. Estaba de pie frente al asta de la bandera, de espaldas a mí, el mismo uniforme, la misma postura. Me acerqué lentamente. El yo giró su rostro. No tenía ojos, solo 2 vacíos negros, como agujeros quemados en el papel. Abrió la boca, pero no había dientes ni lengua, nada. Solo un pasillo oscuro que parecía extenderse eternamente. Y aún así, la voz salió. Ya no eres necesario. No pude reaccionar. No grité. No corrí. Simplemente sentí algo que me empujaba la mente, como si la arquitectura misma quisiera ocupar espacio. Perdí la fuerza en las rodillas y caí. Cuando me levanté, estaba solo. La terraza estaba vacía, pero la tableta en mi bolsillo vibró. Abrí la pantalla. Mostraba la señal de recepción, y allí estaba yo, sentado en la silla, mirando el monitor. Esa fue la última noche que trabajé en ese edificio. Cuando el sol por fin se filtró por las ventanas del vestíbulo, todo parecía normal de nuevo. El reloj marcaba la hora correcta, los ascensores respondían a la perfección, y el intercomunicador permanecía en silencio. A las 8 de la mañana, le cedí el turno a mi compañero y me fui a casa como si nada. En los días siguientes, el edificio siguió funcionando con normalidad. Los empleados entraban, se celebraban reuniones, las impresoras zumbaban, el ir y venir habitual de cualquier oficina en Barcelona. Ninguna cámara se congelaba, ninguna luz se encendía sola, ningún ascensor se paraba en plantas inexistentes. Era como si nada de esto hubiera sucedido. Yo también he vuelto a mi rutina, pero con un detalle que no puedo ignorar. Cada vez que recuerdo esa noche, me pregunto si fue mi mente la que me jugó una mala pasada. Quizás fue el cansancio, la soledad del turno de noche o algún arrebato momentáneo que distorsionó la realidad. Esa es la versión que me repito, porque es la más fácil de creer. Aún así, hay cosas que no se me van de la cabeza. Esa última frase en el intercomunicador, el reflejo que no era mío y esa transmisión congelada que muestra copias de mí misma. Todo vuelve a mí en sueños, como si aún estuviera sucediendo en otro lugar, en un amanecer sin fin.
Pero la verdad es que nunca volvió a ocurrir nada. Dejé mi trabajo, conseguí otro y nunca volví a pisar ese edificio. Barcelona sigue igual, con sus sonidos y movimientos habituales. El edificio sigue ahí, silencioso, indiferente, una construcción más entre muchas. Quizás yo era solo otro empleado cansado, viendo fantasmas que no existían. Al final, no sé qué era real y qué era imaginación. Solo sé que desde aquella madrugada he empezado a desconfiar de los lugares donde el silencio es absoluto, porque es precisamente en el silencio donde las cosas más imposibles encuentran espacio para existir. Y recuerda, dale me gusta, sigue este canal y activa las notificaciones. Así, cuando comience el próximo turno, estarás preparado. Cuando llegué a Barcelona, no buscaba nada extraordinario. Solo quería desconectar un rato, lejos de recuerdos pesados, lejos de la rutina agobiante que me consumía. Encontré un anuncio sencillo, una casa discreta en una calle tranquila, lejos del bullicio del centro. El precio era sospechosamente bajo, pero en ese momento no lo cuestioné. Solo quería silencio. La primera noche fue normal, casi monótona. Me lavé la cara, recogí mis cosas, abrí una botella de vino barato y me senté en la sala, escuchando el lejano ruido del tráfico. Era casi reconfortante. La casa olía a madera vieja, con paredes gruesas que amortiguaban el ruido exterior. Pensé, aquí es donde descansaré. Pero la tranquilidad no duró mucho. La segunda noche, me desperté en mitad de la noche con la clara impresión de oír a alguien subiendo las escaleras. Pasos lentos y pesados, como si alguien tuviera todo el tiempo del mundo. El tipo de sonido que uno no podría confundir con el viento, el crujido de la madera o el ruido de los vecinos. Eran pasos, precisos, medidos. Me levanté, todavía aturdido, y caminé por el pasillo. No había nada. La escalera estaba sumida en la oscuridad. Forcé la vista, intentando distinguir alguna silueta, pero solo vi la sombra inmóvil de los muebles proyectada por la luz de la calle, que se filtraba por las rendijas de la ventana. Esperé unos segundos, con el corazón acelerado, y luego regresé al dormitorio, intentando convencerme de que era solo la madera vieja cediendo ante el frío de la mañana. Durante los siguientes días, las cosas se mantuvieron sutiles. Un vaso que había dejado sobre la mesa apareció en la encimera de la cocina. La radio, antigua y cubierta de polvo, se encendió sola durante unos segundos, siseando estática, antes de volver a silenciarse. Las puertas se cerraron sin viento. La sensación de ser observado creció como una fiebre silenciosa, pero seguí buscando explicaciones lógicas. Las casas antiguas siempre hacen ruido, ¿verdad? Hasta que una noche volví a oír los pasos, solo que ahora no venían de las escaleras. Eran no andar de cima, y supe, con absoluta certeza, que yo era el único residente. Esa noche oí pasos arriba. Me quedé inmóvil en el sillón de la sala. El corazón me latía tan fuerte que parecía resonar en las paredes. Sabía que nadie había subido conmigo cuando llegué. Sabía que la casa estaba cerrada. Pero aún así, ahí estaba, el sonido de un cuerpo caminando de una habitación a otra. No corría, no se arrastraba, simplemente caminaba, como si el espacio le perteneciera. Me armé de valor, subí las escaleras lentamente, cada escalón crujiendo bajo mi peso, y abrí la puerta del dormitorio principal. Estaba vacío. El olor, sin embargo, no era el mismo de antes. Ese aroma seco a madera vieja había sido reemplazado por algo húmedo, como a tela guardada durante años en un sótano olvidado. No encontré nada, pero mientras observaba, juro que vi la cortina moverse ligeramente, sin viento. Salí corriendo, intentando no admitir lo que eso significaba. Con el paso de los días, la casa parecía observarme. No directamente, como si me miraran fijamente, sino de forma más asfixiante, como si cada pared, cada puerta y cada ruido estuvieran al tanto de mis movimientos. Empecé a perder el apetito, dormía mal, e incluso cuando conseguía conciliar el sueño, siempre me despertaba a las 3 de la mañana con el mismo sonido. Pasos, a veces en las escaleras, a veces arriba,
A veces justo afuera de la puerta de mi habitación. Una mañana temprano, me armé de valor para afrontarlo. Estaba en la sala, con las luces apagadas esperando, y lo oí. Primero, un crujido en el techo, luego un ligero rasguño, como clavos raspando contra la madera, y luego, pasos, bajando lentamente las escaleras. No respiraba. La sombra que apareció en el hueco de la escalera no era nítida, no tenía forma definida, pero el peso en el aire me hizo sentir como si la habitación se hubiera quedado sin oxígeno. Cuando encendí la luz, no había nada. Solo la silla girada, distinta a como la había dejado. La casa jugaba conmigo. Ponía a prueba mis límites. Al día siguiente, intenté salir temprano, caminar por las calles de Barcelona y distraerme con el bullicio de la ciudad. Pero al volver, encontré la puerta sin llave. No recuerdo haberla dejado así. Entré despacio y noté algo diferente. Todos los muebles estaban ligeramente movidos, como si alguien hubiera estado recorriendo la casa, experimentando con la vida en mi ausencia. La vieja radio estaba encendida de nuevo, silbando, y en la mesa de la cocina había marcas de vidrio mojado, como si hubiera tenido lugar una reunión allí mientras yo estaba fuera. La casa no solo quería asustarme, quería hacerme sentir como un intruso. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí algo que me heló la sangre, el peso del colchón hundiéndose a mi lado. No vi a nadie, no oí ninguna respiración, pero la sábana se tensó como si algo invisible yaciera a mi lado. A la mañana siguiente del peso invisible sobre el colchón, me desperté sudando con las sábanas pegadas. Me senté en el borde de la cama unos minutos, intentando convencerme de que todo había sido un sueño, quizá un estado de parálisis del sueño. Pero al mirar hacia un lado, noté que la almohada se hundía sola, como si algo todavía estuviera allí, descansando plácidamente. Mi corazón se aceleró y casi tropecé al salir corriendo de la habitación. Pasé todo el día intentando no volver a casa. Deambulé sin rumbo por Barcelona. Me senté en bares concurridos. Miré caras desconocidas solo para recordarme que había vida fuera de esas paredes. Pero al caer la noche, la misma pregunta me atormentaba. Si no volvía, ¿qué pasaría dentro de casa? ¿Quién o qué me estaría esperando? Regresé alrededor de la medianoche. La puerta estaba abierta de nuevo, incluso después de haberla cerrado con llave 3 veces. Entré despacio. El olor a humedad era más intenso, ahora mezclado con un ligero olor metálico, casi a sangre oxidada. La luz de la sala parpadeaba, pero nunca se apagó del todo, como si alguien estuviera manipulando el interruptor. Me senté en el sillón, exhausto, y fue entonces cuando me di cuenta. La vieja radio no silbaba esta vez, transmitía susurros. No eran voces claras, sino un murmullo colectivo, profundo, bajo, que me hizo sentir como si estuviera en medio de una multitud invisible. Me tapé los oídos, pero el sonido no disminuyó. No venía de la radio, venía de las paredes. Me levanté presa del pánico y empecé a caminar de un lado a otro por la casa, intentando demostrarme a mí misma que aún controlaba mis pasos. Pero en cada habitación, algo parecía estar fuera de lugar. En el pasillo del piso de arriba, vi marcas oscuras en la pared, como manos arrastradas, dedos largos y deformados que parecían haber quemado la pintura. En el baño, el espejo no me mostraba con claridad. Mi rostro se veía borroso, indistinto, como si la casa intentara borrar quién era yo. Esa mañana, ya no pude más. Me tumbé en el sofá de la sala, esperando que el sueño me venciera, pero me despertó un ruido sordo que venía de la cocina. Me levanté tambaleándome y vi que todas las sillas miraban en la misma dirección, hacia mí. Fue entonces cuando lo oí con claridad. Pasos en el pasillo, detrás de mí, fuertes, rápidos, como si alguien corriera hacia mí. Me giré de repente, pero no había nada, solo un silencio denso como el cemento. Me estaban persiguiendo dentro de mi propia casa. Me quedé tendido en el suelo, inerte, intentando controlar la respiración, y fue en ese momento que sentí algo frío rozar mi tobillo. No era una mano humana, era más pesada, más áspera,
como si la misma madera del suelo hubiera desarrollado garras para sujetarme. Tiré de la pierna con todas mis fuerzas, gritando como un animal acorralado. La marca permaneció allí, roja, palpitante. Esa noche dejé de intentar resistirme. Ya no tenía fuerzas para fingir que todo era producto de mi mente cansada. La casa me había conmovido, y ese simple gesto bastó para destrozar cualquier ilusión de normalidad. Pasé horas sentado en el suelo de la sala, mirando las escaleras. Sabía que en cualquier momento los pasos volverían, pero esta vez no fueron lentos. Vinieron corriendo, cruzando los escalones como si algo se hubiera desprendido. Corrí a la puerta principal, desesperado, pero no se abría. El picaporte giraba, pero el pestillo parecía estar soldado. Probé ventana tras ventana, pero todas estaban selladas, inmóviles, como si nunca hubieran estado destinadas a abrirse. Fue entonces cuando me di cuenta. La casa me estaba encerrando. Arriba oí portazos sucesivos, uno tras otro, hasta que llegué a la última, que se abrió lentamente, y del pasillo descendió una presencia. No vi ningún rostro, no vi ningún cuerpo, solo la sombra que se extendía por las paredes, con brazos y piernas más largos de lo debido. El aire se volvió más denso, como si cada aliento fuera absorbido por ese vacío. Al retroceder me tambaleé hacia el sillón y me di cuenta de algo terrible. Todos los muebles estaban vueltos hacia mí. El sofá, las sillas, incluso la vieja radio. Todo apuntaba como testigos silenciosos, observándome. La estática volvió a ser un silbido, pero a través del ruido, escuché claramente mi nombre. Una voz profunda y prolongada que no sonaba humana. Entraste. Ahora eres parte de ello. Mi cuerpo se paralizó. Intenté gritar, pero no me salió nada. Las luces parpadearon hasta apagarse por completo, dejando solo oscuridad, y en ella, los pasos se reanudaron, pero no solo estaban arriba, ni detrás de mí, estaban por todas partes, en el techo, en las paredes, en el mismo suelo. Estaba rodeado. Sentí el frío recorriendo mi cuerpo, primero los pies, luego las piernas, como si el suelo me tragara. Tensé los músculos. Luché, logré liberarme y corrí al dormitorio. Cerré la puerta con llave, aunque sabía que era inútil. El silencio regresó por unos minutos, y por un instante creí haberlo logrado. Pero entonces, al otro lado de la puerta, empezaron los golpes. Lentos, mesurados. No era alguien que pedía entrar, era alguien tanteando la madera, como un depredador que sabe que tarde o temprano la presa cederá. Esa mañana no dormí. Solo esperé, y cuando el sol por fin se filtró por las rendijas de la ventana, la sensación de opresión se alivió. Corrí a la puerta principal, y esta vez se abrió fácilmente. Corrí calle abajo, jadeando, ignorando las miradas curiosas de mis vecinos. Nunca volví. Entregué las llaves ese mismo día, sin mirar atrás. Pero lo que quedó no fue alivio, fue vacío. Desde entonces, cada noche, incluso lejos de esa casa, sigo despertándome a las 3 de la mañana, y siempre oigo el mismo sonido, proveniente del pasillo, aunque esté en otro país, en otra habitación, en cualquier lugar. Pasos, lentos, pesados. Salí de esa casa en Barcelona, pero nunca la abandoné del todo. Desde aquella última noche, algo se ha roto en mi interior. No importa a dónde vaya, no importa en qué cama me acueste. A las 3 de la mañana empieza el ruido. Primero, el silencio absoluto y sofocante, como si el mundo entero contuviera la respiración. Luego, el crujido seco en el techo, la luz arañando las paredes. Y luego, los pasos, siempre los pasos. Intenté mudarme a otro país. Intenté vivir en apartamentos modernos, rodeado de gente, con cámaras de seguridad en cada rincón. Fue inútil. Las cámaras nunca graban nada. Para ellas todo sigue normal. Pero sé lo que oigo. Sé lo que siento cuando la temperatura baja de repente y el colchón se hunde lentamente, como si algo invisible estuviera a mi lado. Lo que más me atormenta no es el sonido, sino la certeza. La casa no se quedó en Barcelona. La casa no es una construcción de ladrillos y madera. Es algo más grande, algo que lleva consigo el vacío, el silencio,
el peso de lo que no podemos comprender. Cuando crucé su puerta, no solo alquilé un techo, sino una expropiación. Y ahora, mientras escribo estas palabras, sé que no hablo solo. Sé que, mientras escuchas, la casa también escucha. Puede que no te des cuenta ahora, pero presta atención esta noche. Acuéstate, apaga las luces y espera a que se instale el silencio. Si oyes el primer crujido, no te muevas, porque los siguientes serán los arañazos en la pared. Y luego, los pasos, siempre los pasos. Algunos dicen que las casas antiguas guardan recuerdos. Yo digo que guardan hambre, y ese hambre nunca se acaba. Así que, si alguna vez te encuentras con un anuncio tentador de una casa barata en Barcelona, en una calle tranquila, recuerda esta voz, recuérdame. Y recuerda que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran. Si has llegado hasta aquí, puede que hayas oído algún ruido extraño en tu propia casa mientras lo veías. Cuéntanos en los comentarios si has tenido una experiencia similar, pero solo si eres lo suficientemente valiente. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque la próxima vez puede que no sea solo una noticia, puede que sea una advertencia.